Te has sumergido en un conjunto de relatos realmente escalofriantes provenientes de soldados del GAFES, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de México. Ajá. Estas historias narradas de primera mano detallan encuentros con fenómenos inexplicables durante sus misiones en las selvas mexicanas. Simples historias de soldados bajo estrés extremo o hay algo genuinamente inexplicable acechando en las sombras. Vamos a analizarlo. Para que tengas una mejor idea, los CAFES son la unidad de élite del ejército mexicano, similar a los Navy SEALs de los Estados Unidos, y se dedican a operaciones de alto riesgo en entornos muy peligrosos. Sí. Lo que llama la atención en estas historias no son solo los fenómenos en sí, sino también el impacto que tienen en los soldados. Por supuesto. Quienes, a pesar de su entrenamiento, se ven afectados psicológicamente por estos eventos. Es muy interesante eso. Veremos casos de desapariciones, de criaturas desconocidas, de leyendas que cobran vida, y de un ambiente general de misterio y tensión que permea cada relato. Es interesante destacar que, aunque cada historia es única, todas comparten un hilo conductor: la presencia de lo inexplicable en un contexto de alta tensión y peligro. Los soldados se encuentran en situaciones extremas, enfrentando no solo a enemigos humanos, sino también a fuerzas que desafían su comprensión del mundo. Comencemos con la historia de Ramírez, un soldado que desapareció durante un entrenamiento en la selva. Sí. Días después, reaparece, pero algo en él ha cambiado. Lo que me llama la atención de este caso son los detalles que rodean su reaparición. ¿Cómo cuáles? No solo su comportamiento es errático, con un lenguaje incoherente y una agresividad inusual, sino que también se encuentra una espiral grabada en su machete, un símbolo que no estaba allí antes. Interesante. Y este mismo símbolo aparece luego quemado en el suelo tras un episodio de violencia donde Ramírez colapsa. Es como si la espiral fuera una marca, una señal de lo que le sucedió durante su desaparición. Exactamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pudo haberle ocurrido a Ramírez en la selva? Es la gran pregunta. ¿Estamos hablando de un evento traumático que lo afectó psicológicamente o algo más, algo inexplicable que lo marcó? La psicología del trauma es sin duda un factor a considerar. Claro. La selva, con su ambiente hostil y la presión del entrenamiento, puede generar estados alterados de conciencia, alucinaciones, incluso episodios de violencia. Ya veo. Pero la presencia de la espiral, un símbolo recurrente en diversas culturas, abre la puerta a otras interpretaciones. Hablemos de otra de las historias, esta vez en Guerrero. Un equipo de GAFES se enfrenta a una criatura desconocida durante una misión para desmantelar una operación de un cartel. Ajá. En este contexto, operación de un cartel se refiere a actividades ilegales de grupos criminales, como el narcotráfico o la extorsión, que operan en zonas remotas y peligrosas. ¿Qué? Lo que me parece relevante en este caso es la construcción de la tensión. Interesante. Que los soldados, a pesar de su entrenamiento, se sienten observados, escuchan sonidos guturales que no pueden identificar, y 2 de ellos desaparecen sin dejar rastro. La descripción de la criatura, una figura humanoide, alta, con ojos rojos brillantes, alimenta el miedo y la incertidumbre del equipo. Es una imagen aterradora. Es interesante notar que la criatura no parece ser el objetivo de la misión, sino más bien una presencia hostil que surge de la selva y complica la operación. De acuerdo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es la criatura una amenaza relacionada con el cartel o se trata de algo completamente diferente? La posibilidad de que existan especies desconocidas en regiones remotas de la selva no puede descartarse. Es cierto. La biodiversidad es tan vasta que aún quedan muchos misterios por descubrir en la naturaleza. Totalmente. Sin embargo, la descripción de la criatura, con rasgos que escapan a la zoología conocida, nos obliga a considerar otras hipótesis. En Chiapas, un equipo de GAFES investiga un pueblo remoto siguiendo un rastro de sangre fresca que los conduce a una cueva. Lo escalofriante es que la sangre, según los testimonios, era inusualmente caliente y viscosa. Ese detalle me parece crucial. ¿Por qué? La descripción de la sangre, junto con el ambiente opresivo de la cueva, sugiere una anomalía, algo que no se ajusta a las leyes naturales conocidas. Yo veo. Es como si la cueva misma emanara una energía extraña, una presencia que desafía la lógica. Y dentro de la cueva la tensión aumenta. Claro. Los soldados describen ojos rojos que brillan en la oscuridad. Una criatura que se mueve a una velocidad imposible. Sí. La desaparición de un soldado. Ajá. Y la sensación de que la cueva misma se cierra sobre ellos como si tuviera vida propia.
Esa sensación de la cueva como un ente vivo, Sí, un espacio con voluntad propia, es recurrente en mitologías de diferentes culturas. es cierto. La cueva como portal a otros mundos, como morada de seres sobrenaturales. Es interesante. La pregunta es, ¿estamos ante una simple coincidencia o hay algo más en juego? Pasemos a la Sierra Madre Occidental, donde un equipo de gafes, en medio de una misión, se topa con la leyenda del Silbón. Esta historia nos introduce en el terreno de las leyendas y el folclore. El Silbón, un espíritu que anuncia la desgracia con su silbido, es una figura presente en la cultura popular de la región. Ajá. Lo intrigante es que los soldados no solo escuchan el silbido, sino que también ven una figura alta y delgada cargando un saco, tal como se describe en la leyenda. Uno de los soldados, Ruiz, enloquece al ver al Silbón Sí. y muere poco después. El resto del equipo describe el espíritu como una figura inmune a las balas, intensificando el terror y la sensación de impotencia. El caso de Ruiz es significativo. ¿Por qué? Su descenso a la locura sugiere que el Silbón no es una simple aparición, sino una entidad con la capacidad de afectar la psique humana. Entiendo. La pregunta es el Silbón una entidad real? ¿O se trata de un caso de sugestión colectiva, donde el miedo y la creencia en la leyenda han creado una realidad compartida? En Oaxaca, durante el huracán Lidia, un equipo de gafes se enfrenta a un desafío inesperado. La resistencia de los habitantes de un pueblo a ser evacuados. La razón. El temor a despertar a un guardián. Que, según la creencia local, protege al pueblo. Este caso nos muestra cómo las creencias populares, la conexión con la tierra y lo ancestral, pueden influir en la percepción de la realidad. Claro. Los pobladores, a pesar del peligro inminente del huracán, se aferran a su creencia en el guardián. Una entidad que, si es perturbada, podría desatar su furia. Y los soldados, a pesar de su escepticismo inicial, comienzan a experimentar eventos extraños, ruidos, sombras, la aparición de figuras pequeñas y sombrías, y un sentimiento general de inquietud. La pregunta es, ¿estos eventos son producto de la sugestión? ¿Del miedo amplificado por la situación del huracán? ¿O hay algo más? Una presencia real que se manifiesta en este contexto de crisis. Uno de los soldados, Paredes, describe una criatura monstruosa que lo observa desde el bosque. Este testimonio es crucial, ¿Por qué? ya que Paredes, a diferencia de los pobladores, no está condicionado por la creencia en el guardián. Claro. Su descripción, independiente de la cultura local, añade un elemento objetivo a la presencia de lo inexplicable. Interesante. Lo interesante es que la criatura, según el relato de Paredes, no solo observa, sino que también ataca. Y lo hace de una forma que desafía la lógica, ¿Cómo? resistiendo a las balas y moviéndose con una rapidez sobrehumana. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Un anciano del pueblo, don Evaristo, interviene y habla con la criatura en un lenguaje desconocido, logrando que se retire. Este detalle nos lleva a pensar en la posibilidad de una comunicación, Sí, de un entendimiento entre el mundo humano y estas entidades inexplicables. ya veo. Don Evaristo, a través de su conocimiento ancestral y su conexión con la tierra, parece tener acceso a un lenguaje que la criatura reconoce. Es como si don Evaristo fuera un mediador, un puente entre dos realidades. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿es posible coexistir con estas entidades? Podemos comunicarnos con ellas, entender sus motivaciones. Las respuestas a esas preguntas no son fáciles de encontrar. Pero la historia de Don Evaristo nos muestra que la comunicación, el respeto por lo desconocido, pueden ser claves para evitar la confrontación. Y finalmente llegamos a la historia del regreso del Cabo Martínez, un soldado que había desaparecido meses atrás en la misma selva donde ocurrieron otros de los eventos que hemos analizado. El caso de Martínez es quizás el más enigmático de todos. ¿Por qué? Su reaparición, tras meses de estar desaparecido, no solo trae consigo un cambio físico y psicológico notable, sino también un conocimiento profundo de la selva y de los eventos que han ocurrido en ella. Martínez regresa con una mirada vacía. Sí. Habla con lentitud y evita el contacto físico. Su comportamiento es distante, como si ya no fuera el mismo hombre que se adentró en la selva. Lo que me llama la atención es su conocimiento de la selva. Interesante. Martínez parece moverse con una seguridad y una familiaridad que solo alguien que ha vivido en ella por mucho tiempo podría tener. Y no solo eso, también parece conocer detalles de las desapariciones, de los encuentros con las criaturas, como si hubiera estado presente en esos eventos. Es como si la selva lo hubiera absorbido. Exactamente. Lo hubiera transformado en algo diferente, en un ser conectado a la fuerza que opera en ella. Y esa transformación se hace aún más evidente cuando, en un momento dado,
Martínez cambia físicamente. En serio. Su cuerpo se contorsiona, sus ojos brillan con una luz intensa. Increíble. Y antes de desaparecer en la selva, pronuncia una frase escalofriante. No están solos, nunca lo han estado. Esa frase nos deja con más preguntas que respuestas. Y sin duda. ¿A quién se refiere Martínez con ellos? ¿Quiénes son los que nos observan, los que nunca nos han dejado solos? La interpretación de esa frase es fundamental para comprender la naturaleza de lo que ocurre en la selva. De acuerdo. Podríamos estar hablando de una red de entidades, de una conciencia colectiva que opera en la selva. Ajá. Y que de alguna forma estableció una conexión con Martínez. Si analizamos en conjunto las historias que hemos revisado, encontramos un patrón. La presencia de lo inexplicable. Ajá. Las criaturas desconocidas. Sí. Las leyendas que cobran vida. La sensación de ser observados. Claro. La transformación de Martínez. Todo parece apuntar a una fuerza o inteligencia que opera en la selva. Es como si la selva misma fuera un ente consciente. Interesante. Un ser vivo que reacciona a la presencia humana, que se protege a sí misma, que se comunica a través de diferentes formas. Y los soldados, los cafés, son los que se enfrentan a esa realidad desconocida. Los que experimentan en carne propia los límites de nuestra comprensión del mundo. Su entrenamiento militar, su preparación para el combate, no les sirve de mucho ante lo inexplicable. Claro. Se enfrentan a una fuerza que no pueden combatir con armas, que opera en un plano que escapa a su lógica. Es como si la selva los pusiera a prueba. Exactamente. Como si les mostrara que hay fuerzas en el universo que no podemos controlar, que no podemos comprender. Y la transformación de Martínez podría ser una muestra de lo que ocurre cuando la barrera entre nuestro mundo y esa fuerza se rompe. Sí. Cuando esa fuerza toma control de un individuo. Volviendo a la historia de Ramírez, recordemos la espiral que aparece en su machete y en el suelo. Podría ser que esta espiral sea una marca, un símbolo de la conexión que se establece entre la selva y aquellos que son afectados por su fuerza. Es una hipótesis interesante. ¿Por qué? La espiral es un símbolo ancestral presente en muchas culturas. Claro. A menudo asociado a la energía, al viaje espiritual, a la conexión entre diferentes planos de la realidad. Quizás la espiral sea una señal de que Ramírez fue marcado. Sí. De que estuvo en contacto con esa fuerza. Y que de alguna manera esa fuerza lo transformó. Y si consideramos la frase de Martínez, no están solos, nunca lo han estado, podríamos interpretar la espiral como una marca de esa presencia, de esa red de entidades que nos observa, que nos rodea. Es una idea escalofriante, pero que nos obliga a replantearnos nuestra visión del mundo, a reconocer que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Y que quizás, en lugar de intentar controlarlas o combatirlas, deberíamos aprender a coexistir con ellas, a respetar su poder. La historia del guardián en Oaxaca nos da una pista de que la comunicación y el respeto por lo desconocido pueden ser la clave para evitar la confrontación. Pero también nos muestra que no siempre es posible controlar la situación. A veces la fuerza de lo inexplicable se manifiesta de formas que no podemos predecir ni controlar. Y en esos momentos solo nos queda enfrentar lo desconocido con la mayor valentía y entendimiento posible. Y recordar que, como dijo Martínez, no están solos, nunca lo han estado. Nunca lo han estado. Una frase para reflexionar. Sin duda. Recapitulando, estos relatos de los gafes nos presentan una imagen inquietante de las selvas mexicanas. Sí. No se trata solo de historias de supervivencia o de combate contra el narcotráfico, sino de encuentros con una fuerza inexplicable que desafía la lógica y la razón. Es importante destacar que la credibilidad de estos relatos radica en la fuente. Estamos hablando de soldados de élite, entrenados para observar, analizar y reportar con precisión. Exacto. Su formación los convierte en testigos confiables, lo que añade un peso considerable a sus experiencias. Claro. Exacto, no son civiles propensos a la exageración o a la fantasía. Son profesionales que se enfrentan a situaciones de vida o muerte. Sí. Y su entrenamiento les exige mantener la calma y la objetividad en situaciones extremas. Y a pesar de su preparación, se ven abrumados por lo inexplicable, lo que nos lleva a pensar en la magnitud de lo que están enfrentando. Totalmente. Imaginemos por un momento la presión psicológica que implica enfrentarse a una criatura. Claro. Que no solo desafía las leyes de la naturaleza, sino que también parece tener una inteligencia, una conciencia propia. La historia de Martínez es un claro ejemplo de ese impacto psicológico, su transformación, su conocimiento de la selva. Sus últimas palabras.
Sugieren una conexión profunda con esa fuerza inexplicable. Es como si la selva misma lo hubiera absorbido Sí. y lo hubiera convertido en parte de ella. Y si consideramos la espiral como un símbolo de esa conexión, podríamos especular que Ramírez también fue marcado por esa fuerza durante su desaparición. Claro. Su cambio de comportamiento, la agresividad, el lenguaje incoherente, ¿Qué? podrían ser secuelas de esa experiencia. Entonces, estamos hablando de una fuerza malévola que busca dañar a los humanos. ¿O se trata de algo más complejo? Es difícil determinar la naturaleza de esta fuerza basándonos solo en estos relatos. Es cierto. Podríamos estar hablando de una entidad protectora de la selva Ajá. que reacciona de forma hostil ante la presencia humana. O quizás se trata de una inteligencia que busca comunicarse con nosotros de una manera que aún no comprendemos. La historia de Don Evaristo y el guardián en Oaxaca sugiere la posibilidad de una comunicación, de un entendimiento entre humanos y estas entidades. Pero también nos muestra que ese entendimiento no siempre es posible Exacto. y que a veces la confrontación es inevitable. Lo importante es mantener la mente abierta. Totalmente. Analizar la evidencia con objetividad y evitar caer en explicaciones simplistas o sensacionalistas. Estos relatos nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la realidad, Sin duda. a reconocer que hay fuerzas en el universo que aún no comprendemos. Y que la selva, Ajá. con su inmensidad y su misterio, es un territorio donde lo inexplicable puede manifestarse de formas sorprendentes e inquietantes. Te invitamos a reflexionar sobre estas historias, a investigar más sobre los jafés y sus experiencias en la selva. Exacto. Adentrarse en esos relatos y a lo mejor sacar nuestras propias conclusiones. Y a mantener la mente abierta a la posibilidad de que lo desconocido está más cerca de lo que imaginamos. Sin duda la selva, un lugar lleno de misterios. Totalmente. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis Ha sido un placer. de estos escalofriantes relatos de los gafes. Sin duda un tema fascinante. Esperamos que te haya gustado este deep dive Por supuesto. y te esperamos en el próximo episodio.